Estos días nos estamos acercando a esas épocas cuando millones de personas en todo el mundo van a celebrar lo que se llama la Cena de Acción de Gracias y también van a celebrar lo que es Navidad. Y estos son tiempos cuando la gente se enfoca, se prepara para estar en unión. Nuestra cultura nos enseña de que estas fechas son imperdonables para estar juntos. Que si usted y yo tenemos familiares, vamos a buscar, o amigos, aquellos amigos que en realidad estimamos o amamos, vamos a buscar la forma en que esas fechas estemos juntos. Porque esa forma es que nos enfocamos en la unidad con la familia y con amigos. Y toda esta celebración siempre va a estar acompañada con algo muy especial que es una cena. Ya sea cuando usted se reúne con familiares, con amigos, está celebrando algo, ¿qué hace? Comida, ya sea una cena, un almuerzo, un asado, una barbacoa, como usted lo quiera llamar. ¿Por qué? Porque el comer siempre es señal de alegría, de unidad, de satisfacción. Al punto, es tanto lo que significa el comer que muchas veces olvidamos ese enfoque de lo que estamos haciendo y nos enfocamos más en la comida. Y les voy a dar un ejemplo. Viene en un par de semanas lo que se llama el Día de Acción de Gracias. Pero mucha gente, especialmente en el ámbito hispano, la cultura hispana, lo conoce como el Día del Pavo. Ya no lo conocen como el Día de Acción de Gracias, sino como el Día del Pavo, la Cena del Pavo. Y lo mismo sucede con lo que es la Navidad. Pues las personas ya no se enfocan en lo que se está celebrando, sino que nos enfocamos en ¿qué? En regalos, en la pierna de cerdo horneada, en tamales, en champurrado y muchas cosas. La celebración en nuestros países, no sé si tal vez en otros países es diferente, pero en mi país natal, Honduras, es una tradición que el 24, la víspera de Navidad y Año Nuevo, usted esté estrenando ropa. Usted necesita estrenar ropa. Y pues nosotros lo conocemos como los estrenos. Y hay personas de que están más preocupadas en esos estrenos que en realidad lo que es la celebración. Y no solamente en nuestra cultura, también en la cultura anglo. ¿Por qué? Porque en la cultura anglo ahora los cristianos utilizamos un slogan, una frase que dice, Jesus is the reason of the season. ¿Y cómo decimos en español? ¿Cómo lo traducimos? Jesús es la razón de la ocasión. Así que ustedes pueden ver de que la comida, la celebración, es algo importante en nosotros. Pero también eso era una forma similar, pero más acentuada durante el tiempo que el Señor Jesús llevó a cabo en su ministerio. Es más, Dios implantó esas celebraciones con comida para celebrarlo a Él, para celebrar su grandeza, su poder, su amor, su misericordia. El Señor implantó lo que era la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los israelitas en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, viajaban desde los 4 puntos de la tierra en ese tiempo, por así decirlo, Asia, Europa, venían también de África a Jerusalén para celebrar lo que era la Pascua. Todos los israelitas judíos de todas las naciones regresaban y esa era una celebración basada en lo que era la última plaga que el Señor llevó como juicio a Egipto cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Fue la 10ª plaga, o sea, la plaga de la muerte de los primogénitos. Fue ahí cuando Dios le dijo a Moisés de que cada familia sacrificara un cordero y la sangre de ese cordero con la sangre marcaran el marco de la puerta para que el ángel de Jehová que iba a pasar por esa noche no pasara por la casa de cada familia y no matara al primogénito de esa familia. Como lo dije anteriormente en el sermón pasado, es lo que se conoce como la Pascua. En inglés, Passover, que quiere decir pasar de largo. Eso es lo que significa la Pascua. O sea, el ángel de Jehová pasó de largo donde la sangre estaba en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, y donde los israelitas habían sacrificado el cordero y lo estaban comiendo
esa noche con hierbas amargas y con panes sin levadura. Así que esa es la celebración. El ambiente en Jerusalén era de gran fiesta, porque eso significaba la liberación de Israel de esos 400 años de esclavitud, cuando el Señor lo sacó con mano poderosa de Egipto. Y eso es lo que estaban celebrando. Habían banquetes por todos lados. Jerusalén estaba repleta de gente. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en Marcos 14 para continuar viendo estos últimos días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y más en detalle, cómo Él celebró su última cena pascual. Como lo dije anteriormente, estamos en Marcos 14. La ciudad estaba abarrotada, Jerusalén estaba abarrotada, al igual que todos los mesones, que todos los hospedajes, que todos los comedores, hoteles que había en la ciudad. Estamos hablando que se calculó que 250,000 de personas estaban en Jerusalén durante esas fiestas. Y para reservar un mesón, un hospedaje durante esos días era algo casi imposible. Marcos 14, del 12 al 16, nos muestra cómo Jesús y los discípulos hicieron esos preparativos para llevar a cabo esa cena. Dice Marcos capítulo 14, versículos del 12 en adelante, cómo estaba puesto esta preparación. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. A ese seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. En este pasaje vamos a ver algo, una verdad importante para usted y para mí, para todo ser humano. Y vamos a ver cómo es que no existe casualidad o improvisación en el plan de Dios. Dios no actúa por casualidad, por improvisación, o Él no deja que las cosas caigan por su propio peso. Él tiene un plan específico. A primera vista, en estos pasajes, podemos ver que no son tan importantes, pues los discípulos, le preguntan al Señor: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? En estos días podría decirse: Señor, ¿en qué restaurante querés que hagamos las reservaciones para la cena? Recordad que estos días, esta temporada, las reservaciones de los restaurantes se agotan muy temprano. Y saben ustedes que le están haciendo esa pregunta el mismo día, un jueves en la mañana. Pero todo cambia al ver la perspectiva, a ver la situación, el entorno a la situación del Señor Jesucristo. ¿Por qué Él no menciona nada hasta el mismo día? Los discípulos se sienten un poco incómodos, decir: bueno, el Señor, nuestro maestro, no dice nada acerca de la cena pascual y ya estamos en el día. ¿Se puede imaginar usted para la cena de Navidad, reunión familiar, que nadie en la familia mencione de los planes que se va a hacer esa misma noche? Yo me imagino que a muchos de ustedes se les estuviera cayendo el pelo, como decimos por ahí, de la preocupación. Sería algo así. ¿Pero por qué? El entorno era que la relación de Jesús con los sacerdotes y escribas estaba muy deteriorada. Era hostil. Los sacerdotes y escribas, los fariseos, querían matar a Jesús, lo querían muerto. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 57, nos dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran.
El Señor Jesús ya no podía entrar libremente a Jerusalén, pues tenía orden de arresto. Y no puedo decir orden de arresto, tenía orden de muerte, como dicen en inglés, death warrant. Estaba ya, su cabeza tenía un precio por parte de los sacerdotes y los fariseos. Y en adición, había uno que estaba ya listo para ayudar a que él fuera aprendido, para que él fuera atrapado. Y este es Judas. Lo interesante también es que toda la gente en Jerusalén, toda la gente en Judea, en Israel, conocía muy bien quién era Jesús. Y por esa razón era importante que el mismo Señor actuara con discreción cuando entraba a la ciudad para poder celebrar la cena pascual y así no ser interrumpidos y así no estar en peligro de que fueran apresados. Por lo cual estas instrucciones que el Señor le da a sus discípulos lo hace en entera discreción. Unas instrucciones muy específicas, muy planeadas. Y escuche bien esto, solo se lo da a 2 discípulos. No se lo da a los 12, solamente a 2. Tenían que haberse llevado estas instrucciones en secreto, bien específicas, bien planeadas, y por ende son llevadas al pie de la letra por estos 2 discípulos. Y como les dije anteriormente, el punto importante es que los planes de Dios no son por casualidad, no son improvisados, Él los tiene bien detallados. Cada cosa en el universo, en la creación, tiene un plan específico de parte de Dios. Dios no es un Dios ausente que está separado en su trono y deja que todo lo demás actúe por naturaleza, como dicen por los científicos. No, Dios tiene un plan preparado. Es más, muchos teólogos piensan que estas instrucciones que el Señor le está dando a sus discípulos son espontáneas. O sea, de que Él les dice, se le ocurrió en ese momento, vas a ir a esta calle, la ciudad, vas a encontrar a este hombre que va con un cántaro, seguirlo, como algo así de esas películas esotéricas. Pero no era así. El Señor tenía un plan. El Señor ya había planeado toda esta cena con el dueño de ese aposento. Le da instrucciones. Muchos piensan de que el Señor les dijo, bueno, esto va a ser algo sobrenatural. Vayan a este lugar y van a encontrar a este hombre, que síganlo, como que si era de que ellos iban a tener una revelación. Pero recuerde, Jesús es Dios, pero en ese tiempo Jesús también era humano. Y Él se apegó a todos los lineamientos del ser humano. No era un hombre que hacía las cosas espontáneas. Él tenía un plan. Por esa razón, Él es muy probable que se reunió con este hombre de antemano para preparar la cena. Lo tenía que llevar a discreción, en secreto, porque necesitaba de que esta cena se llevara a cabo, sí o sí. Donde entra también el plan precioso de Dios es que pone a un hombre con un cántaro de agua para que lo sigan. Ahora, muchos piensan también, esto es algo de la providencia de Dios. ¿Cómo iban a saber ellos a qué hombre seguir? Pero es ahí donde entra la cultura de ese tiempo, el contexto cultural. Los hombres no acarreaban agua en cántaros. Eran las mujeres que acarreaban el agua en cántaros. O sea, ver a un hombre acarreando a un cántaro en medio de la ciudad es como ahora ver a una persona, en vez de ir conduciendo un automóvil, subido en un caballo en medio de la calle. Cualquiera va a poner su atención en esa persona, va a ser algo no, esto no es tan normal. Lo mismo sucedía con un hombre acarreando un cántaro de agua. ¿Cómo puede ser posible eso si eso es de las mujeres? Y no porque fuera algo denigrante, sino que era el trabajo que ellas hacían. Y eso es lo que Dios utilizó, el Señor Jesucristo utilizó esto para que ellos pudieran llevar a cabo, entender el plan que Él tenía.
Y déjeme decirle algo, es importante que nosotros entendamos que esa misma situación de los discípulos es nuestra situación hoy, porque Dios tiene planes para nosotros. Usted y yo no estamos aquí por casualidad, nosotros no estamos aquí por nuestra propia voluntad, es un plan perfecto de Dios que Él tiene para usted. Él ha construido ese escenario. Él ha puesto todo el medio ambiente para que nosotros podamos estar en medio. Es tanto el amor que nos tiene que Él prepara todo. Muchos dicen, el centro del universo, estamos nosotros cerca del centro del universo. Pero ¿sabe usted que este planeta es el centro del universo? Porque aquí está el tesoro más guardado de Dios, que son usted y yo. El ser humano es el tesoro más precioso de Dios. Y sus planes giran alrededor de nosotros. Dios ha construido el escenario para que cada uno de nosotros estemos exactamente donde estamos y así podamos participar de ese plan perfecto de redención. Sí, es un plan que lleva a cabo para recuperar, para volver a comprar aquello que Él ha perdido por razón del pecado. Pero todo plan de Dios conlleva tiempo, conlleva oración y conlleva un corazón completamente dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. O sea que Dios no lo va a hacer todo simplemente porque Él lo puede hacer todo. La misma razón, cuando se está trabajando en equipo, no es saludable que solo una persona haga el trabajo de todos. Es importante que cada miembro de ese equipo pueda entrar en funciones para que así ese trabajo tenga un sentido. Por eso Dios utilizó discípulos. Él pudo haber ido y hecho esas órdenes para poder llevar a cabo la cena, pero Él tenía a sus discípulos. Él tenía un plan específico para sus discípulos, para que ellos también pudieran ser parte de ese plan precioso de Dios. Y escuche bien esto, cuando usted se somete a la voluntad y experimenta el poder ilimitado de Dios en su vida, hay gozo, hay paz, hay propósito para usted. Esa voluntad experimenta, si usted la experimenta, puede ver el poder ilimitado de Dios en usted. Él nos guía y prepara para que gocemos de ese plan. Y ese plan, como lo dije anteriormente, es de redención, es de vida eterna. Es para que usted y yo podamos gozar de su presencia. Es lo que quiere para nosotros Él. Que podamos nosotros encontrar esperanza, paz, gozo y el propósito de nuestras vidas. Sigamos viendo los versículos del 17 al 21 con respecto a este plan que el Señor tiene. Dice el versículo 17 al 21, y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta palabra nos está diciendo que Jesús es el único que pudo llevar a cabo ese plan de Dios. Jesús es el único que pudo llevar a cabo ese plan. Para los discípulos esa era una noche de celebración. Ya me imagino, ellos estaban ya contentos cuando fueron y hablaron con el hombre dueño del aposento y que todo estaba amueblado. Ya tenían todo listo. El cordero ya estaba preparado. Ellos solo tenían que presentarse y celebrar la cena. ¿Se pueden imaginar qué sensación de alivio tuvieron ellos al estar en la cena y concentrarse en esa celebración?
Está recordando ese hecho glorioso de la historia de Israel, de liberación. Y por así, esto no era la situación del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que tenía que dar esta declaración y al darla iba a cambiar el ambiente de esa cena pascual. Este grupo de 12 discípulos eran aquellos que habían estado con Él por 3 años. Estos 12 discípulos lo habían seguido a Él. Estos 12 discípulos recibieron instrucción del Señor. Estos 12 discípulos fueron testigos de sus milagros, de sus sanidades, de su autoridad para echar demonios, de su autoridad contra los fariseos y los escribas, que eran aquellos los líderes espirituales de Israel, pero que sus corazones estaban alejados de Dios. Este era el grupo. Y lo que más entristecía al Señor es que en medio de esos 12 había un traidor. Y cuando los discípulos reciben esta noticia, su reacción no se hace esperar. Y la pregunta que hacen ellos cuando dicen, ¿seré yo o seré yo? Es una pregunta de afirmación negativa. En el original griego, esto significa que ellos estaban preguntando así, ¿verdad que no soy yo, Señor? ¿Verdad que no soy yo? Todos se hacían esa pregunta, ¿por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Ellos estaban autoexaminando, tenían una autoexaminación sana diciendo, ¿podrá ser posible que yo voy a entregar al Señor, lo voy a traicionar? Ellos hacían esta pregunta y no entendían cuál era el significado. Pero el Señor les dice en el versículo 20, el que moja conmigo en el plato, aquella persona que está comiendo conmigo del mismo plato es el que me va a traicionar. En el Evangelio de Juan 13:21, Jesús menciona que la declaración que hace llena de angustia a su espíritu. Y no hay cosa más triste, conocer uno que aquella persona que ha estado tan cerca de uno sea un traidor. Esto lo llenaba su espíritu de angustia, porque a pesar de que él conocía de antemano esta situación de quién era el traidor, no dejaba él de experimentar ese dolor y esa angustia. El Salmo 41 es una referencia al sufrimiento que estaba experimentando el Señor anticipadamente. Salmo 41 dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Este salmo fue escrito por el rey David y habla sobre su sufrimiento y esperanza ante el hecho de la traición. Y a pesar de que el Señor Jesús se enfrenta a esta traición y esta persecución, Él tiene la certeza de ese triunfo final en la presencia de Dios. Él sabe de que su fidelidad llevará mucho fruto. A pesar de que la relación que tuvo con uno de sus propios discípulos se rompe, hay una relación más fuerte que Él tiene. Y esa relación es la que tiene con Dios. Su relación con Dios es lo que lo hizo a Él ser capaz de llevar a cabo el plan del Padre. La traición del ser humano es típica en todos nosotros. La traición es típica. Yo he escuchado personas evangelistas que dicen, las personas le fallan, su familia le falla, sus amigos le fallan. Es más, el mundo les falla. Pero el Señor Jesús nunca le va a fallar y nunca le falla. Y déjeme decirle algo, esta frase es cierta, pero a medias.
Y le voy a decir por qué es a medias. Porque cuando yo pienso, mi familia me ha fallado, mis amigos me han fallado, mis hermanos en Cristo me han fallado, el mundo me ha fallado. Tengo que ponerme a pensar, un momentito, que yo soy un extraterrestre, yo también soy ser humano, yo también fallo. Yo le he fallado a Dios. No hay uno en esta tierra que pudiera haber llevado este plan, porque todos somos pecadores. Solo el Señor Jesucristo, aquel Cordero sin mancha, pudo llevar a cabo ese plan. Él es el único que no falla y que pudo dar su vida por usted y por mí de una forma incondicional. Solo Él pudo soportar ese dolor y esa angustia en la cruz y nadie más. Y no solamente en la cruz, desde antes, desde ese momento, Él estaba sufriendo, su espíritu estaba en angustia. Pero el plan necesitaba llevarse a cabo. El plan necesitaba llevarse a esa conclusión, a un nuevo pacto, pues la Pascua representaba el pacto de Dios. En ese momento había una transición y el Señor la estaba llevando a cabo, porque el pacto de Dios que había hecho con Israel era condicional. El pacto que había hecho Él con respecto al Cordero Pascual, a esa cena pascual, estaba hablando sobre la liberación del pueblo, pero llevaba una condición y esa condición era que el pueblo de Israel tenía que serles fieles a Dios. Miren lo que dicen los versículos 22 al 26 con respecto a este nuevo pacto. Marcos 14, 22 al 26. Mientras comían, tomó un pan y les dijo, 22, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esta escena es mundialmente conocida como la última cena del Señor. Ya sean personas que tienen una percepción religiosa, la conocen. Muchos artistas han hecho pinturas acerca de esta cena. ¿Y cómo la llaman? Sí, la última cena del Señor, la santa cena del Señor. Pero yo la llamaría la última celebración de la Pascua judía. ¿Y por qué? Porque en ese momento es que el Señor Jesús reemplaza esa celebración anual del Cordero Pascual con la proclamación del sacrificio eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento Él está diciéndole a sus discípulos, este es el nuevo pacto. Esta cena, esta celebración de la Pascua ya no tiene validez, porque ahora se está sacrificando un cordero más perfecto. No va a tener que hacerse todos los años como se ha estado haciendo por los últimos 1200 años. Ahora soy yo este cordero que está renovando ese pacto. Porque es en ese momento que el Señor reemplaza la celebración. Por eso el plan de Dios, el propósito de este plan, de este sacrificio, es que Dios quiere darnos gozo eterno. El sacrificio de este cordero que hacían los judíos era año tras año. Pero el sacrificio que el Señor Jesucristo estaba a punto de hacer en menos de 24 horas iba a ser una vez y para siempre, iba a ser eterno. La Pascua era solamente un recordatorio. El sacrificio del Señor iba a ser real, pagadero, una vez y para siempre. Pero esa liberación, recuerden que la liberación de la Pascua estaba condicionada a la obediencia. Y a través de los tiempos se podía ver que esa obediencia era temporal y sin efectividad, porque fallaban.
Todos ellos fallaban, pero Jesús vino a renovar ese plan y así darnos una obediencia perfecta y eterna en Él. Un gozo eterno a través de su sacrificio. La atmósfera de esa cena cambió una vez que el Señor reveló su traición. Pero no solamente la atmósfera de esa cena cambia, también el Señor cambia el propósito de esa cena. Cambia lo que son el propósito de los elementos de esa cena. Había un orden en esa celebración de la Pascua, una fórmula. Cada elemento de la comida se tomaba en un cierto orden, simbolizando diferentes aspectos para recordarles esa liberación. El pan sin levadura se comía porque sin levadura no tenían que esperar de que fermentara y así comerlo. El pan sin levadura significaba de que ellos salieron a prisa de Egipto. Ahora el pan representaba el cuerpo de Cristo dado en la cruz. Lo mismo sucedía con lo que era el vino. El vino representaba la sangre de ese cordero pascual. Pero en este momento el Señor dice, tomad, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Es posible que todos los discípulos estuvieran confundidos. Están viendo, bueno, ¿qué es esto? Estás cambiando nuestra tradición. Estás cambiando todo lo que conocemos. Claro que lo estaba cambiando. Ese era un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Él estaba cambiando nuestra posición. Él estaba asegurando nuestra salvación. Porque desde ese momento, nuestra salvación no estaba basada en obras. No está basada en qué tan buena gente soy. No está basada en cuánto sacrificio usted hace por los demás. En estas fiestas que vienen, nosotros nos concentramos en hacer buenas obras, en llevarle comida a los desamparados, en llevarle abrigo, en hacer buenas obras de caridad. Pero el resto del año nos olvidamos de todas esas cosas. Eso quiere decir de que nosotros fallamos. Pero Cristo hizo algo para mejorar eso. Él pagó por nosotros, para que así Dios no viera nuestro pecado directamente, sino que Él pudiera ver el sacrificio a través de su Hijo. Este pacto ya no era solamente por la liberación de Israel, no era un recordatorio, era una liberación ya para toda la humanidad, una liberación eterna de esclavitud y muerte en el pecado. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y Jesús, a través de su muerte, quitó con su sangre esa barrera. Es ahí donde está el nuevo pacto. Y esa profecía sobre el nuevo pacto se cumplió esa noche. Jeremías 31, del 31 al 34, en el Antiguo Testamento, cientos de años atrás, Jeremías habló de este nuevo pacto, de esta profecía que dice aquí así: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El pacto de Dios a través de Moisés fue para obedecer una ley. Y esa era la condición para que Él estuviera con ellos. Pero la ley no podía cambiar sus corazones pecaminosos. El seguir la ley no nos cambia. Ellos estaban libres de Egipto, pero estaban esclavizados todavía con el pecado. Así que de una manera la Pascua aún anticipaba
esa libertad condicional. Pero aquí viene la realidad ahora para usted y para mí. Solo la sangre de Jesús nos libera del pecado y nos da comunión con Dios. Ese sacrificio es lo único que puede hacer efectivo el nuevo pacto. Esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue lo único que podía abrir ese sendero para que usted y yo podamos entrar confiadamente al lugar santo del Señor y poder tener esa comunión con Él, eterna y para siempre. Es lo único. No es religión, no son obras, no es ley, no es tradición. Solamente la sangre de Jesús nos puede liberar del pecado y nos da esa comunión. Dios preparó un plan para usted y para mí. Dios preparó un plan libre de casualidades e improvisaciones. Un plan que solo pudo haberse llevado a cabo por el Señor Jesucristo, por su único Hijo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo tuviéramos vida eterna. Para que usted y yo pudiéramos gozar de la comunión perfecta con Dios. Para que usted y yo podamos ser libres de sufrimiento eterno. Una vida eterna con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y desde ese momento se instituyó lo que se conoce ahora como la Cena del Señor. Eso es lo que representa. Ese sacrificio es tan grande que nadie podía igualarlo con ningún sacrificio. Y solo quiero decirles algo más. El ser humano, nosotros estamos llenos de pecado. Nosotros, por la desobediencia de Adán, hemos sido infectados con el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice, todos, aún los que han de nacer todavía, están contaminados con el pecado. Todos, no hay ni uno. Todos pecaron, dice, y lo pone en pasado. Es algo que ya se hizo. Tenemos pecado en nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Como somos pecadores, nosotros estamos destinados a muerte. Y no piense muerte física, muerte eterna. Aquella muerte que viene después de que el espíritu de nosotros, nuestra alma se separa. Y estamos destinados a un juicio final donde Dios nos juzgará si hemos rechazado su llamado de salvación o si lo hemos aceptado. Si nosotros aceptamos ese llamado, ese regalo inmerecido que Él nos está dando, eso dice que usted y yo tenemos vida eterna. Pero si nosotros lo rechazamos, quiere decir que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios a través de Cristo Jesús es vida eterna. Dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra tanto amor para con nosotros, dice, en que aún siendo pecadores, somos pecadores, pero aún así, dice, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por usted y por mí. Pero Él nos ama tanto que dice, doy mi vida por ti. Tienes que reconocer que eres pecador, que estás separado de mi gloria. Pero yo te doy la oportunidad que reconozcas tu pecado, que lo confieses y que clames a mí para que yo te dé de mi salvación. Que yo sea tu Señor, que yo tome control de tu vida y que yo sea el que te lleve a la gloria. Ese es el Señor Jesucristo que está hablando ahora. Ahora usted estará preguntándose, ¿cómo puedo hacer esto?
Primero, reconocer que somos pecadores. Reconocer en su corazón que usted es pecador y que está destinado a muerte eterna. Segundo, clamar al Señor. Clamar en reconocimiento que Él es Dios y que dio su vida y pagó por usted. Y tercero, confesarlo. Pero todo esto tiene que salir del corazón. Tiene que tener fe, tiene que creer de que Dios le puede dar vida eterna. No de otra forma. No pensando, voy a ser bueno primero y después voy a entregar mi vida al Señor. Eso no sucede así, porque es el Señor que transforma su vida, no usted. Oremos.